Aquí estamos en Derecho al Autor. Estamos con el amigo Rockefeller, un verdadero millonario del conocimiento, como podemos parafrasear con su nombre y apellido. Realmente estamos hablando de un entusiasmo que sentimos por Jorge Luis Borges, pero alguna gente dice, estimado Roque, que Borges no es fácil, no se lo entiende. ¿Cómo vos lo venderías a Borges? Sí, escuché eso también. Yo creo que hay que empezar por alguna de sus obras más conmovedoras, por los primeros poemas de él que pueden gustarle a una chiquilina de 12 años o a un filósofo o a un catedrático muy cultivado y muy exigente en materia de letras. Por ejemplo, si uno empieza leyendo algunos de sus cuentos más sencillos, como La forma de la espada, o su fervor de Buenos Aires en su poema, se da cuenta que no hay solamente un Borges filosófico, metafísico, inextricable, inabarcable. Y después sí uno va entrando en un universo maravilloso en el que encuentra un Borges tan fascinante que incluso se anticipó a descubrimientos y teorías físicas. Internet, por ejemplo, ¿no? Internet sería uno de ellos. Muchos dicen que la biblioteca de Babilonia es, me confundí con la teoría, la lotería de Babilonia y otros de sus cuentos de ese estilo. La Biblioteca de Babel es un anticipo de lo que podría ser Internet. Internet, exacto. Pero otro de sus cuentos, como son El hombre de la esquina rosada, El otro, El jardín de senderos que se bifurcan, hablan del tiempo y hablan de las posibilidades de que en realidad en el universo existan tiempos paralelos, universos paralelos, la definición de lo que era la teoría cuántica que hoy se está descubriendo. Y algunos dicen que los científicos leen a Borges como un tratado de ciencias y al revés, ¿no? Los literaturos pueden leer a la teoría cuántica como si fuese un escrito de literatura o de ficción. Es increíble. En este sentido, yo quería plantearte un poco el esquema de hablar del jardín de senderos que se bifurcan, que es un cuento muy apreciado por mí, y no sé si a vos también, vos lo mencionaste recién, en el sentido de que plantea una historia extraña. Habla de un caso en la Primera Guerra Mundial, un tipo que es traidor, que es especialista en conocimiento de China, pero sin embargo el trasfondo es otro. Muchos opinan que se trata del tiempo lo que él está analizando. Claro, eso es la magia de los grandes clásicos, ¿no? El manejo de la ambivalencia y de una composición literaria que admite varias lecturas. Porque uno puede leer sencillamente como un cuento policial, en el que hay lo que vos decías, un personaje, un cuento policial con un desenlace. Pero hay muchísimo más. Sí. Porque ahí él se mete al mundo de un emperador de la China que deja todo el poder para escribir un libro que nadie podía entender. Era un enigma, él decía, o un laberinto, perdón, un laberinto, ¿no? Borges se fascinaba por los laberintos, sí, ¿no? En todos sus cuentos, porque es el mayor de los misterios. El misterio siempre es aquello que no podemos resolver, que no sabemos hacia dónde ir. Y hace una teoría de universos paralelos, en donde uno ve las posibilidades que tiene el hombre con cada día o con cada hora para tomar una decisión que puede ir hacia distintas posibilidades de manera fíjate vos que una serie que fue muy conocida hace unos años atrás, Los Perdidos, digamos, que se dio acá en el Canal 12 también, trataba esta cuestión. Un avión cae en una isla, los sobrevivientes llegan a una instancia donde empiezan a vivir dos realidades, viajan al pasado y en un momento están, como en el cuento Borges, en un sendero que se bifurca, están en senderos que se bifurca, es decir, tomando una decisión determinada, resulta que puede pasar un determinado número de sucesos, pero si eligen otra opción puede pasar todo lo contrario. Es algo de lo que yo me imaginaba que podría haber pasado esta noche con vos y conmigo aquí también. Claro. Podrían haber sido dos porvenires distintos, diría Borges. Por ahí vos esta noche, antes de venir acá al canal, recibías la visita de alguien, de un amigo, y decías que no venías al canal, que no merecía la pena venir acá al canal y te quedabas en tu casa. Ese era un camino posible, era una opción. La otra opción era que vinieras acá y que compartiéramos, tal como está ocurriendo en estos momentos, este programa. La idea es que pueden existir, como dice Borges, se crean así diversos porvenires, eso es lo que él dice, ¿no es cierto? Pero es como que hay una mente superior que sabe todas las posibilidades, todas las combinaciones, pero parecería que es el hombre el último que decide cuál de los caminos toma. Bueno, esa es la cuestión del libre albedrío, porque realmente lo tenemos, es un don divino, y el universo está organizado de esa manera, nada es lineal.
Entonces existen un sinfín de posibilidades. Los físicos dicen incluso que no existe una sola línea recta. Esa es una categoría y una abstracción hecha por la mente del hombre, pero incluso el cuerpo humano son ramificaciones. Todo el comportamiento de las partículas de las que está compuesto el universo también. Y el otro gran elemento es el azar. Eso que decía Einstein, Dios no juega a los dados. Hoy parece que sí. Con la teoría de Ilya Prigogine, quizá Dios haya hecho ese azar, y eso le fascina a Borges. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En esta se opta simultáneamente por todas, dice Borges. Realmente es apasionante tratar de entender esto, de que podíamos haber estado juntos esta noche como así ocurrió, pero podría haber ocurrido en otra realidad, en otro tiempo, como diría él. Por eso es la concepción de él del tiempo, es muy, muy adelantada a su época. Este es un cuento de los años 40, por ahí. Sí, él escribió en el 41, se publicó por lo menos la versión castellana argentina en 1944. Otro rasgo notable en Borges, algo de su rúbrica personal, es el sentido del humor. Él se reía mucho de sí mismo, se reía de lo que hacían. Una oportunidad, cuando se le señaló ese paralelismo que existía entre su cuento de Jardín de Senderos que se disputa con la física cuántica, dijo, pero si yo lo único que sé de física es lo que una vez me enseñó mi padre, que es cómo se mide la temperatura con un termómetro. Está bien, eso es ironía. En definitiva, para humanizar un poco a Borges, cuento una anécdota muy pequeña. A fines de los años 80 se hablaba de que Borges podía ser candidato al Nobel como todos los años, y en la radio se transmitió de que la Academia Sueca había optado por el premio Nobel para un escritor latinoamericano. Borges escuchó con atención y esperó la llamada, porque se llaman desde Suecia. Resulta que no llegó nunca la llamada, porque el ganador terminó siendo Gabriel García Márquez. Borges le pide a Fanny Úbeda, la empleada doméstica que trabajaba con él hacía 40 años, que lo lleve a una plaza como hacía habitualmente. En ese momento él queda en la plaza solo y se larga a llover. Fanny vuelve a la casa y está varias horas hasta que se acuerda del viejito. Cuando llega a la plaza, Borges no se ha movido, toda la lluvia le ha estado cayendo, él está inmóvil, y lo que Fanny no sabe es si lo que le moja la cara a Borges son lágrimas o las gotas de lluvia. Esto lo humaniza mucho. Vamos a un corte y ya volvemos. Sin duda.